Muy buenos días, bienvenidos a esta charla de la mañana del día de hoy acerca de la tarea del gestor cultural. Gracias por acompañarnos. Me gustaría invitarlos a pasar un poquito más adelante, a quienes están todavía muy por allá, por atrás. Y bueno, para mí es un honor presentar el día de hoy a Luis Gilberto Poblano Sánchez. Voy a dar una breve reseña de su trayectoria curricular y pues va a continuación. Luis Gilberto Poblano Sánchez estudió la licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es el coordinador general de la Fundación Andrés Vázquez Gloria, dedicada al desarrollo de las artes y la cultura y al apoyo a artistas emergentes. Ha participado en charlas como las que voy a mencionar a continuación. Link, primeras jornadas de vinculación entre artistas, gestores y analistas, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo número 8 en la ciudad de Aguascalientes en 2012. Participó también en el 5º Seminario Internacional de Educación Artística, Arte e Interdisciplina, Ciencia, Política y Religión, también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, esto en el 2013. Ha publicado en libros como Reflexiones de Arte y Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con fecha de 2014, y pues su labor como parte de esta Fundación Andrés Vázquez Gloria y específicamente como gestor cultural, pues tiene que ver con la gestión, que es muy interesante este término. Al ratito esperemos poder que lo abordes un poquito, Roberto. La gestión y la realización de 40 exposiciones, además de 12 conciertos para artistas y bandas como Cristóbal Méndez, Cristina Franco, Carlos Luébano, Andrés Vázquez Gloria, Sergio Garbal, Black Holes y Yeguas de Tracia, entre otros. Pues de verdad es un honor para mí estar en esta mesa y además es todo un gusto compartir contigo experiencias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara, y pues bienvenido. Te dejo en compañía de un buen público. Bien, buen día a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Pues antes que nada quiero agradecerles a todos su presencia. También quiero agradecer a la doctora Rebeca García por la invitación, al doctor Aristarco Regalado y pues a Marina Ortiz porque gracias a ellos pues hoy tengo la oportunidad de estar aquí compartiéndoles un poco la experiencia del trabajo que he tenido como gestor cultural. Pues así como sin más preámbulos quisiera irles comentando que hay como esta idea general de que el gestor cultural pues es como un poquito de un todólogo en lo que respecta a administración cultural. Esto incluye pues lo que es difusión, conservación y programas para desarrollo de las artes y la cultura. Esto, si bien pudiera llegar a ser así, no es como lo idóneo. Yo apuesto porque el gestor cultural tenga como especialización en ciertos ámbitos, y a partir de esto quisiera hacer como una distinción también de algunas figuras que se confunden con la del gestor cultural, que son la del animador y la del promotor cultural. Si bien el gestor cultural nace gracias a las figuras del animador y el promotor cultural, tiene cada uno tareas muy específicas. Comenzaré platicándoles un poco, perdón, se me movió aquí la diapositiva. Sobre el animador cultural, esta figura existe oficialmente desde el año de 1945 y surge oficialmente en este año porque el Ministerio Francés de Educación Nacional es cuando la usa por primera vez en un documento oficial. El animador cultural tiene pues características muy específicas. El animador surge posiblemente desde que
los pueblos comienzan a tener sus fiestas identitarias, ya sea religiosas o de cualquier otra índole, y son estas personas que siempre estuvieron alrededor de ellas coordinando las cosas, enseñando por qué eran importantes estas fiestas, el simbolismo de ellas. De ahí es que viene este término de animador, él las mantiene vivas a través de los años. El animador cultural pues en un comienzo trabajaba fuera de estos planes que existen hoy de rescate de formas culturales, él lo hacía como por amor y por sus creencias. Posteriormente pues su trabajo fue cambiando y se fue dando ya con estos programas de rescate de las culturas, pero siempre tiene como esta característica de trabajar con lo autóctono de una forma cultural y ha ayudado a que se mantengan vigentes a lo largo del año, tal vez con algunos cambios por el uso de tecnologías, pero es esa su tarea a fin de cuentas, mantener las tradiciones vivas. Por otro lado, el promotor cultural pues nace en el siglo XIX, esta figura, cuando igualmente en Francia se pretende hacer como esta idea de educar y alfabetizar a todos por igual. Entonces se lleva a cabo esta tarea de empezar a promover esa forma cultural. En este entonces pues se prestó para muchas hegemonías culturales y tiene la característica el promotor cultural de que toma las formas culturales y las saca de su contexto original, las lleva a otros contextos y las hace ver como si fueran un objeto frío de estudio, de mera observación, y se pretende con esto conocer algunos rasgos de ellas y darlas a conocer en otros lugares fuera del entorno. La labor del promotor pues generalmente es esa, dar a conocer una forma cultural. Su trabajo requiere como de herramientas específicas que son hoy en día como los medios de comunicación. Su labor es siempre como inmediata y muy directa. Te presenta por ejemplo, un bailable, una exposición, algo así. No hay una trascendencia mayor en esto, simplemente te lo muestra para que lo conozcas y tú tomas la decisión de si lo conoces más a fondo o no. Tampoco hay una explicación tan grande de los trasfondos de estas formas culturales. Y generalmente sus planeaciones no son tan a largo plazo, que es una de las posibles diferencias que podría tener con el gestor cultural. El gestor cultural pues hace una planeación desde una investigación a ceros y posteriormente la lleva a fin y sigue revisando cuáles fueron los resultados de esta. Por su parte, el gestor cultural pues nace aproximadamente en los años 70. Surge con esta idea de los procesos de mercantilización de todos los productos, incluyendo el arte. Por eso es que hay esta idea del gestor o se tenía una idea del gestor que era un promotor o un mercadólogo de arte de una manera global. Esto nos llevó a que se produjeran varias hegemonías culturales, porque pues a fin de cuentas culturas como la neoyorquina se fueron apoderando de esta forma de hacer cultura y dejaron a las culturas populares desprotegidas y fueron perdiendo valor. Para la UNESCO, por ejemplo, el gestor cultural responde a un perfil directivo y con sus consecuentes, bueno, todos estamos ahí. No, pero todavía voy bien, sí. Sus conocimientos y competencias para contextos urbanos. Hoy en día la gestión cultural, cuando se empezó a tratar de estudiar, se dieron cuenta que pues, era difícil globalizar y se fue tratando en base a casos específicos. Esto nos llevó un poco al día de hoy a entender que la gestión cultural debe de hacerse regionalmente y conociendo la cultura del espacio en el que tenemos. Por esto el gestor cultural se convierte en un actor social como parte de un grupo, un colectivo de personas que tiene interés por una forma cultural y se adentra en ella, trabaja en conjunto con otras personas buscando empoderar a la ciudadanía y a estas formas culturales que habían quedado como un poco relegadas por esta visión mercadológica del arte. ¿Qué hace un gestor cultural? Bueno, un gestor cultural es un profesional que trabaja con las ideas bajo los términos mencionados anteriormente, que a saber son rescate, conservación, difusión y administración del patrimonio cultural.
Para hacer esto, el gestor cultural debe estar reflexionando constantemente de qué es lo que está sucediendo en su entorno, cuáles son los cambios que está teniendo cada una de las formas culturales existentes, cuáles están en peligro de desaparecer, cuáles están surgiendo y qué ocasiona todo esto. También una de las cosas que debe de tener muy en cuenta y respetar mucho son como las formas de pensamiento y la identidad que cada uno de estos grupos tiene. Es una cuestión muy fácil y que se ha dado a través de la historia que cuando pretendemos validar nuestra forma de pensamiento o nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de cultura, tendemos a agredir a las diferentes, a aquellas que nos son desagradables por X circunstancia. Y esto ha ocasionado que en lugar de que aportemos, de que nos conjuguemos y luchemos por algo que es como un fin mayor por el que todos creo perseguimos, empecemos a sectorizar, empecemos a relegar, y eso permite que el trabajo muchas veces no nos lleve a más. Para hacer su trabajo también pues busca las vías de comunicación y desarrollo idóneas, que es pues el diálogo generalmente, darle el respeto a cada forma cultural desde su forma de ser, desde ella misma, y no buscar validarla comparándola con otras formas culturales que se nos han impuesto o que hemos tenido en base a ciertos paradigmas generacionales. Trabaja también con grupos multidisciplinariamente. Esto precisamente se hace para poder hacer un estudio completo de las formas culturales. Si un gestor cree que él solo puede hacer toda una investigación de campo, redactar su proyecto, aportar las actividades de las que se forma el propio proyecto, echarlas a andar, recabar la información de resultados, pues realmente es mentir. Hay que tener como gestor cultural esa conciencia clara de que no somos todólogos y debemos buscar cuáles son las especializaciones que en base a nuestras aptitudes son más favorables. Si bien el gestor cultural tiene esta tendencia a ser como el directivo, el que coordina, tiene también debe de tener esa apertura para saber decir cuando otro tiene un mayor conocimiento en cierta especialidad. Mayor capacidad para operar. Así es. Entre más seamos y más vayamos trabajando hacia un mismo fin, podemos tener mejores resultados. Y esto nos ayuda a buscar o tratar de concientizar a la gente de este respeto que debemos de tener. Antiguamente también había esta idea como de educar a los públicos, que un poco ha quedado ya atrás, y hoy se busca la formación de públicos. Esto se hace por medio de mostrar todo un panorama completo de oportunidades o formas culturales, artísticas que existen, y la propia ciudadanía es quien decide cuáles son las válidas que le gustan, que atraen, y de eso le puede dar pauta para llevarlo a conocer otras. Pero, por ejemplo, si un instituto cultural llega y te dice, esta es la cultura que vale la pena conocer, todo, pues es una hegemonía que muchas veces nos va llevando o orillando a que nuestro propio patrimonio, las cosas que actualmente estamos haciendo, queden marginadas en el olvido y no se den los apoyos como debe de ser. También una de las tareas que debe hacer el gestor para poder ir desarrollando sus proyectos es la procuración de fondos. Por tal debe de estar siempre informado de qué convocatorias, qué formas culturales están surgiendo, cuáles son los problemas que hay, cómo se puede apoyar a una forma cultural para que desde sí misma empiece a tomar un cauce y ser válida, digamos, ante otras formas culturales o ante otros espectadores. Para esto pues es que se generan los proyectos culturales. Algo importante al momento de que el gestor cultural trabaja es la realización de los proyectos, es digamos una de sus herramientas primordiales. Para hacerlo sí siempre se debe tener en cuenta una política cultural previa. Las políticas culturales a fin de cuentas siempre nos han servido como para darle sustento, valor o legitimizar ciertas posturas. Muchas veces estas políticas culturales se han prestado pues
para partidos políticos, para ideas de gobierno. Y aquí que estas dos palabras, política cultural, muchas veces para la gente que está inmersa en el arte, sobre todo para los creadores, sea como un poco agresiva o consideren que no debería de existir la política dentro de la cultura. Pienso yo que sí debería de existir. Hay, por ejemplo, con Ernesto García Canclini, un libro muy bueno que se llama Políticas Culturales en América Latina, si mal no recuerdo, y él maneja como una línea de todas las políticas que se han llevado en Latinoamérica a lo largo de los años, cómo han validado gobiernos, cómo han servido para derrocar gobiernos, como en el caso de Chile. Y hay en especial una que es que en el lugar donde yo trabajo, la Fundación Andrés Vázquez Gloria, que seguimos, que es la democracia participativa. En esta política se busca que la misma sociedad vaya construyendo el conocimiento que desea o que ella misma solicite el conocimiento que desea adquirir. Se hace desde abajo, esta política cultural surge de abajo y va hacia arriba, es la sociedad la que va tomando los cauces, el curso, va generando asociaciones civiles, fundaciones y va diciendo al gobierno, por ejemplo, que se supone que es quien debería de dar la política cultural a seguir para un país o para un estado, cómo quiere que se hagan las cosas. En base a esto, con los recursos que la propia ley le permite obtener, van formando sus formas culturales, van diciendo que es válido para ellos, van invitando a gente a sumarse y tienen ese respeto hacia otras formas culturales. Esto permite que las sociedades realmente sean amplias, que tengan el control y el poder de sus pensamientos y que participen de su propia sociedad. Actualmente hay una nueva tendencia, hace que será un mes que acaba de salir unas pequeñas publicaciones en unas revistas de gestión cultural de una maestra que se llama Liliana López Borbón, y ella plantea que para hacer una política cultural primero debe de trabajarse en formar civilidad y formar ciudadanía. Esto es muy interesante porque ella plantea algo que creo que todos ya hemos llegado a pensar, pero hace la reflexión a fin de cuentas. La política cultural nos sirve para validar algo, sí, pero si no hemos aprendido a construir ciudadanía, a respetar nuestras formas culturales, a conocerlas, a quererlas, ¿cómo vamos a armar una política cultural? No es más que una palabra objetual, es algo frío y seco que usamos como pretexto para hacer algo que a fin de cuentas queremos. Pero al momento de que nosotros empezamos a acercarnos con la ciudadanía y decirles por qué su colonia es importante, cómo surgió, no sé, por ejemplo, algún baile regional, cómo es que surge de tal colonia y por qué es importante, la gente va empezando a tomar cariño de esto, va empezando a validarlo, le toma respeto, dan más valor a esta figura del animador cultural, ellos mismos empiezan a fungir como promotores culturales, se adentran, buscan participar dentro de los proyectos que es gestión cultural y de esta manera las hegemonías culturales es más difícil que sucedan y también hay una proyección mayor y un conocimiento del quiénes somos y qué estamos haciendo para nosotros mismos y para los que vienen. Entonces es como muy importante tener en cuenta las políticas culturales al momento de hacer el trabajo. Igualmente, bueno, hay que hacer una investigación previa al momento de plantear alguna idea. No es solo llegar y decir, hoy se me ocurre que quiero hacer un proyecto para hacer exposiciones de artes plásticas. Ok, se puede hacer, pero ¿cuál es el fin de esto? Entonces hay que hacer una investigación total de cómo surge esto, por qué surgió mi idea, cuál es el interés, cuál es el fin que quiero alcanzar, cuáles son mis objetivos, mis metas. Y una vez haciendo este análisis podremos incluso darnos cuenta que, o me ha sucedido a mí, que las ideas estaban erróneas, yo tenía ideas equivocadas y esto me permite revalorar o nos permite a todos revalorar cuál es la postura que deseamos adoptar realmente hacia una forma de exponer la cultura. Una cuestión que también sucede muy seguido es confundir los proyectos con las actividades. Las actividades es, por ejemplo, una mera exposición, un concierto, una conferencia, pero un proyecto debe de tener toda esta investigación previa y estas metas, esta política cultural, qué es lo que se pretende. Si no tenemos realmente claridad en eso, van a ser como
meros eventos aislados que son actividades. Eso es actividad en un proyecto y hay que tenerlo como con mucha claridad siempre. Y pues como siempre, mientras está sucediendo los actos, están realizándose las actividades de nuestro proyecto, hay que realizar análisis de los logros alcanzados. Si se están alcanzando los logros que teníamos planteados, si en el momento no, pues es válido en ese momento empezar a hacer cambios en el proyecto y en las actividades para buscar acercarnos más hacia nuestros métodos. Y finalmente, una vez que lleguemos al fin de nuestro proyecto, igualmente debemos recapitular, darnos cuenta de todo lo que sucedió, cuáles fueron los infortunios, qué cosas sucedieron incluso mejor de lo que esperábamos, buscar la razón de por qué fue así, no solo decir esto salió mal, ni modo, hay que hacerlo mejor. Todo tiene una razón, siempre hay que darnos cuenta de eso, hay que darnos cuenta o darnos la oportunidad de adentrarnos hacia nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos y no falsear resultados. Muchas veces nuestros eventos o nuestros proyectos no tienen los resultados esperábamos y cuando alguien nos pregunta por ellos decimos que nos fue súper bien, que hubo mucha gente, no sé, infinidad de cosas y no hay como lo sincero decir como pues fue bien en este aspecto, se debilitó un poco porque tal vez por ahí pueda venir algún consejo de alguien que ya tiene una experiencia de ese tipo y que lo supo resolver. Bien, otra de las cosas que también se suele hacer mucho al momento de hacer gestión cultural vemos que un proyecto fue funcional en alguna parte del mundo, en cualquier lugar, lo tomamos y lo queremos realizar tal cual, así, exactamente. Y pues eso generalmente no trae buenos resultados, porque cada lugar, como decía, tiene sus características, hay un contexto que tenemos que analizar, el tipo de población, el espacio, clima, no sé, son realmente muchísimas las variantes, el clima influye mucho. Suena a veces absurdo decir el clima, pero es verdad que el clima nos influye mucho y debemos adaptarlo realmente a lo que tenemos, el tipo de recursos que tenemos, el tipo de público que tenemos, los espacios con los que contamos. Si no hacemos esta adaptación, pues realmente es difícil que obtengamos unos resultados bien, aparte que eso se presta para plagio, o sea, bueno, yo tengo mucho el dicho que no existe nada nuevo bajo el sol. Lo veo como una realidad, pero siempre creo que hay que darle reconocimiento a estos lugares de donde vienen las ideas y el hecho de tomar algo tal cual e implementarlo así es un mero plagio y pues no es como muy válido. Creo que también uno tiene la capacidad o debemos de tener la capacidad de poner un poco de nuestra cosecha, hacer algunos cambios y sobre todo pues hacer el trabajo de análisis. Lo que decía, adaptando proyectos. También es importante que al momento de que estamos haciendo esto, sabemos con qué personal contamos. No todo el personal con el que contamos, a pesar de que querramos, tiene la capacidad o tal vez el estudio, las características que nosotros necesitamos para llevar a cabo algún proyecto, y eso no quiere decir que la persona es menos, al contrario. Conocer las capacidades de nuestro equipo de trabajo es importante porque nos va a ahorrar quedar mal al final con ellos mismos, porque pues podemos poner ahí un regaño fuera de órbita, me incluyo, podemos hacerle pasar un mal rato al público por no poder controlar alguna situación, pueden surgir un sinfín de cuestiones. Entonces sí debemos de tener claridad también con qué personal contamos, con qué presupuestos contamos, cuáles son las características de todo esto igualmente, para poder centrarnos en eso y a partir de ahí como que ir expandiéndonos. Y pues lo que comentaba también, no falseando los resultados, aunque parezca muy fácil hacerlo, debemos evitarlo por bien nuestro. Bueno, ¿y qué herramientas debe de dominar el gestor cultural? Pues el gestor cultural, como comentaba hace rato, pues, tiene como un sinfín de oportunidades de trabajo. Yo opino que debemos de especializarnos en áreas para en base a eso ir teniendo nuestro panorama más claro y saber con quién contamos igualmente, saber que fulano es bueno para esto, José es bueno para el otro. Perdón, olvidé apagar el celular.
Y bueno, las actitudes que sí se deben de tener siempre, pues es tener como esta actitud y apertura para trabajar en equipo, ya se comentaba multi y transdisciplinariamente. Yo voy acá. Debemos de manejar el uso de al menos un segundo idioma, porque aunque no nos guste, vivimos en un mundo que la globalización nos está comiendo cada vez más, y esto nos ayuda a poder generar ideas de grupos que tal vez están muy segregados o segmentados, y apoyarlos para que ellos puedan incursionar en estas formas culturales o en estos panoramas donde la globalización muchas veces no nos permite. También pues algo que sí es básico es el uso de un pensamiento muy objetivo. De esta manera no nos dejaremos ir por cualquier cosa. Tendremos actualmente, precisamente por la globalización y por el uso de redes que hay en la actualidad, es muy fácil que veamos un montón de información y mucha de ella no es la idónea. Mucha de esta información es falsa, y aunque venga incluso citada, si no tenemos, por ejemplo, el criterio de revisar una cita, pues nos podemos ir por otros lados, podemos empezar a confundirnos, y esto va a ocasionar realmente que en lugar de apoyar a un desarrollo de las artes o la cultura, al contrario, empecemos ahí como a irnos haciendo nudos nosotros solos, y eso permite también que seamos más fáciles de controlar, por decirlo de alguna manera, de seguir a alguna persona que no necesariamente tiene un interés real de desarrollo, sino intereses personales, incluso pues, partidistas sobre todo, ¿no? Entonces, haciendo uso de este pensamiento objetivo, pues tendremos mayor oportunidad de ser críticos con nuestro propio trabajo y con el de los demás, y esto nos permitirá crecer más. También hay que procurar tener pues una redacción que sea legible. Recordemos que cuando el gestor trabaja, o en general cuando trabajamos, muchas veces desarrollamos nuestro proyecto, lo redactamos, pero no siempre somos nosotros las personas que vamos a implementar dicho proyecto. En ocasiones se los vendemos a instituciones, en ocasiones simplemente nuestro propio equipo de trabajo son los encargados de llevar a cabo ese trabajo. Si no hay como esa conciencia por la otra parte, al leerlo, no puede entender con claridad cuáles son las ideas que se permiten transmitir, puede hacer el trabajo equivocadamente y pues obviamente no obtendremos buenos resultados. Diseño, elaboración y evaluación de proyectos. No basta con pensar el proyecto, que es como esta idea que practicaba hace ratito con Marina de la gestión. Decía que a mí me gusta pensar mucho el juego de palabras de gestión y gestar. Cuando pensemos, por ejemplo, le decía en un producto, en un vientre, hay una gestación, se va desarrollando, y no es solo, implica muchas cosas, implica todo un proceso químico del cuerpo, una serie de situaciones. Hay como un padre, un doctor, hay una serie de cosas ahí que hacen que este producto se vaya formando, que sea de alguna manera querido, que todo esté en su lugar. Y es un trabajo de ir diseñando. La naturaleza tiene sus propios diseños. En el caso de la gestión, pues nosotros pienso que debemos de hacer esto, por eso de ahí viene para mí la onda de gestión. Igual hay que ir trabajando una idea, poniéndole sus partes, investigando, dándole forma. No es solo como, se me ocurrió esto y pum, pum, pum. No, hay que hacer este diseño, hay que elaborarlo y hay que hacerle sus revisiones mientras está redactando, cuando están sucediendo los actos, cuando terminó, si se piensa volver a implementar. Entonces es todo un proceso como decíamos Marina y yo hace rato, de enamoramiento del propio proyecto, de la propia idea. Es irla queriendo y pues ya una vez enamorados de esto, como es difícil zafarle, es difícil dejarlo ir así, se busca siempre lo mejor para ello. Y pues bueno, el uso de redes sociales como una herramienta, le digo yo, autoinmune a la globalización. Si bien la globalización nos trae estas herramientas que nos traen un montón de formas culturales, todo es cultura, a fin de cuentas que pues, reggaetón o cosas así que para muchos pueden ser no muy válidas, igualmente es una herramienta que nos permite mostrar el trabajo
o las formas culturales, por ejemplo, de un grupo indígena que difícilmente tendría otra forma de mostrarse. Entonces, si un gestor, un promotor y un animador cultural trabajan juntos con la sociedad, con ese grupo en específico, pueden llevar su cultura a cualquier parte del mundo, mostrarla en todo su carácter y hacer que otros reconozcan su importancia y se quite un poco esa idea de, ay, sí, los pobrecitos indigenitas, o sea, como que no es válido. Son personas que tienen sus tradiciones, su cultura, sus formas de vida con mucho carácter, muchas veces con mayor carácter que las de nosotros. Incluso, por ejemplo, también las colonias marginadas tienen formas de vivir muy específicas que muchas veces no entendemos, pero cuando nos damos a la tarea de hacer un trabajo de investigación y entendemos por qué son así y logramos mostrárselas a otros, pues es, a fin de cuentas, una herramienta autoinmune, este manejo de redes y internet, todo esto. Bien. ¿Cuál es la finalidad del trabajo del gestor cultural? Bueno, pues decía, el gestor cultural como encargado de diseñar proyectos que colaboren en los procesos administrativos de difusión, conservación y desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales tiene una obligación social. Su trabajo, pues como lo venía comentando, tal vez en los años 70 tuvo esta idea de mercadotecnia, del arte por el arte, de vender, pero fue cambiando. Los mismos gestores culturales se dieron cuenta en primera instancia que no se podía enseñar la gestión cultural si no era por el estudio de casos. Posteriormente se dieron cuenta que aunque había estudio de casos, cada región era diferente y no se podían repetir los casos y estaban optando por hacer eso, se estaban repitiendo los patrones y no estaba siendo funcional. Entonces, de esta manera es que llegamos a apostar por la gestión cultural regional y esto pues nos llevó a ser más sociales, conocer nuestra sociedad, conocer nuestro entorno, adentrarnos en ellos, ser partícipe de ellos. No hay mejor forma de ser gestor cultural que estar todos los días en contacto con tu cultura, porque así la entiendes. Si bien muchas veces no la dominas, sabes qué la origina, a qué responde, y esto ayuda a que al momento de poner en praxis algo, tengas una conciencia mayor y un compromiso, ese enamoramiento que hablábamos, para con la cultura, para con tu gente, para todo lo que te rodea. Y bueno, busca también crear canales de vinculación y diálogo. Por ejemplo, les pondría ahora usando como ejemplo donde trabajo, la Fundación Andrés Vázquez Gloria. Nosotros tenemos unas instalaciones pues realmente pequeñas, nos permiten, bueno, les platico primero, en la Fundación Andrés Vázquez Gloria nos dedicamos a apoyar a artistas emergentes. Lo hacemos por diferentes vías. Una de ellas es generando becas de producción. Los artistas pues obtienen la beca, no pagan nada, tienen su espacio para producción. Otra de las becas que existen son las becas obtienen un espacio de trabajo. Hay artistas que no tienen un estudio para trabajar y pues es difícil que en sus casas realicen muchos procesos. Nosotros les ofrecemos el espacio. Otro de los formatos que hay son las residencias de trabajo. Las residencias de trabajo nosotros lanzamos una convocatoria para artistas de otros estados de la República que quieran ir a hacer un proyecto de producción en nuestras instalaciones, o también hay la modalidad de enseñanza. Artistas ya con trayectoria o investigadores con trayectoria de los fenómenos artísticos van a nuestras instalaciones y capacitan a estos jóvenes que de otra manera muchas veces no pudieran llevar a cabo sus proyectos a fin, ya sea por falta de recursos económicos, por un espacio, incluso a veces no saben cómo darlos a conocer. Nosotros los apoyamos con todo eso. De esta manera es como se va generando una vinculación. Les comentaba, nuestras instalaciones no son muy grandes, sin embargo nosotros nos vinculamos con instituciones para tener un espacio para exhibir la obra, por ejemplo, para obtener algún recurso, para poder fondear todos estos proyectos, para que los artistas tengan capacitación. Simplemente en el momento en que Marina y la doctora tuvieron a bien invitarme, se creó ahí un vínculo de trabajo que se busca que sea recíproco siempre. Ellos dan la oportunidad de que uno venga y platique su trabajo, que alguien se quede un poquito con algo de esto, y a su vez, pues, al momento en que ustedes toman algo y lo ponen en praxis, ya hay una vinculación de ideas.
y también, pues, por ejemplo, con las instituciones. Con la UDG, pues, platicamos con la doctora ahí a ver la posibilidad de hacer algunos encuentros con Universidad Autónoma, por ejemplo, con directores de áreas de ciertas instituciones en específico. La vinculación siempre es muy importante y el hecho de que no siempre congeniemos totalmente con la forma de hacer cultura o la forma de guiar la cultura de una institución, no quiere decir que hay que cerrarnos las puertas y ser así como un rojillo total. Sí hay que darnos como la oportunidad de comprender a los demás su situación y ver cómo nos podemos apoyar, porque pues posiblemente si a mí no me gusta cómo hace su trabajo, ella me puede ayudar para hacer el mío o viceversa. Y bueno, busca ayudar a subsanar las rupturas sociales generadas por la mala repartición de bienes en general. Es algo que ha venido sucediendo también generacionalmente, que comentaba hace rato, que cuando buscamos validar nuestros gustos culturales, dejamos por los suelos a los de los demás muchas veces. Y creo que hoy debemos apostar al contrario, por respetar a los de los otros, aunque no los entendamos o realmente no nos gustan. Creo que en México tenemos esta mala fortuna de que un grupo muy pequeño son los que tienen como la opulencia y todos los demás ya ni siquiera existen realmente clases como medias, como la orgullosa clase media de hace muchos años. Y lo único que nos queda es nuestra cultura, nuestra forma de vivir todos los días, de comprender nuestro mundo, de sobrevivir o convivir entre nosotros. Y si no entendemos que eso es lo que nos queda y es lo que nos puede rescatar de esta forma psicológica marginal que muchas veces se tiene, difícilmente podremos recuperar o empoderarnos de todo nuestro país, de nuestro gusto, del respeto sobre todo. Entonces, por eso es como muy importante entender que el gestor cultural, en lugar de marginar formas culturales, al contrario, debe de ayudar a subsanar estos huecos que existen actualmente. Y pues bueno, como una pequeña conclusión, el gestor pues debe de ser un ser consciente de sí mismo, de los seres que le rodean, de su entorno, debe estar enterado constantemente de los cambios que van sucediendo en las formas de vida, debe de comprender de dónde surgen estos cambios y hacia dónde nos pueden llevar si no actuamos o si actuamos de determinada manera. Su tarea pues bueno, es ayudar a construir democracia participativa, que es una política cultural, y también a construir a la ciudadanía, que es como lo que les comentaba que dice Liliana López Borbón. Hay que empoderar a los grupos, a nuestros colegas, a nuestros hermanos, a todos estos seres que están ahí constantemente conviviendo con nosotros y que muchas veces no queremos ni siquiera voltear a ver por estas, ¿cómo llamémosle? Por estos paradigmas ya muy cerrados que traemos que son extranjeros incluso, de ver a los indígenas como menos, de ver a los pobres como menos, de ver a los indigentes como menos. No, también son humanos a fin de cuentas y hay una situación que los orilló a ese punto. Entender esa situación, lo que los llevó a ese punto, creo que es lo que nos corresponde a nosotros como seres más conscientes, porque en base a que tengamos ese conocimiento, esa conciencia, podremos hacer algo por nuestra sociedad. Y pues bueno, uno de los mayores problemas que enfrenta el gestor es el desconocimiento de su propio trabajo también. Hay que darnos a la tarea de estudiar mucho, de saber, entender cuáles son los términos que usamos. Por ejemplo, les hablé hoy de animador, promotor, gestor, de estas pequeñas diferencias, de la importancia de una política cultural, ahora de estas nuevas ideas de construir ciudadanía, que no son nuevas, vienen desde el animador cultural, pero las están retomando. Y pues bueno, tener esa conciencia finalmente de que no somos todólogos y que entre mejor aprendamos a trabajar con nuestros compañeros, con nuestros iguales, pues podremos hacer y ofrecer un mejor trabajo para todos. De mi parte, pues les agradezco mucho la presencia, la paciencia, pues no sé si existe alguna duda. Gracias.
Abrimos un breve espacio, bueno, no tan breve, tenemos como unos 15 minutos para un diálogo. Muchísimas gracias, Gilberto, por compartir con nosotros todas estas ideas y estoy segura de que allá hay muchas inquietudes que quieren compartir. Muy buenos días y bienvenido, licenciado Gilberto. Me presento, soy Ángel, soy estudiante de la carrera de Psicología y me interesó mucho esta conferencia por lo siguiente. Desde el año 98 participo en una organización que después en el 2007 se transforma en una asociación civil, porque durante todo ese tiempo desconocíamos que existía esta forma de trabajar de manera organizada para poder promover en lo que es nuestra ciudad, Lagos de Moreno, la cultura, el arte y poder llevar o cumplir ciertos objetivos. Menciono que desconocíamos y hasta la fecha desconocemos muchísimas cosas por las cuales nos debemos de guiar, por eso el interés de conocer acerca de la gestión cultural. Hoy de su conferencia me llevo el conocimiento de la política cultural y que debemos de veras acercarnos o crear una política cultural, y no sé si sea correcto decirlo así, porque todavía me gustaría después platicar con usted acerca de ello, pero me llevo esa parte de la política cultural y también acerca de la metodología que debe de haber dentro de nuestra asociación para crear un proyecto. Para nuestra asociación será un gusto saber que hace tiempo iniciamos a estudiar en libros porque dijimos no, hay un factor muy importante en nuestra asociación que hace que se genere, hacemos un evento, una actividad, se genera bastante estrés y terminan por las personas ya no querer hacer una actividad porque fulano se molestó conmigo, integrante de la asociación, y ya no quiere. Entonces decíamos, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que no había una metodología, surgía una idea y no había objetivos ni específicos ni mucho menos una justificación que nos pudiera orientar, y al final todo el mundo quería hacer todo y me quedo también muchísimo con la idea de que no somos todólogos. Y es muy bonito compartir ciertas actividades con otras personas, dejar que su talento haga ese trabajo, y eso nos ha ayudado a tener proyectos muy sanos, resultados muy favorables, pero reconocemos que nos hace falta muchísimo todavía y bueno, lo que yo me llevo es eso de la política cultural, y quisiera después estar en contacto con usted para que nos pudiera orientar más acerca de ello. Muchas gracias. Gracias, Ángel. No sé, bueno, en Facebook estoy como Gilberto Poblano, está la apertura para que me busquen para cualquier cosa. Se me ocurre que podemos crear como un pequeño grupito tal vez en Facebook donde se pueda compartir algunos textos, algunos libros sobre gestión y políticas culturales, elaboración de proyectos, para que en casos como el tuyo pues existan metodologías más profundas. Lo de hoy fue como pues hablar en general, pero sí hay libros con metodologías muy exactas para ciertos tipos de proyectos. Entonces pues lo coordino contigo, Marina, y lo echamos a andar. ¿Sale? Gracias. Bueno, yo quiero felicitar a Gilberto, a Lobo, que lo conozco desde hace como unos 7 años más o menos, fue mi compañero en la carrera. Y lo quiero felicitar porque dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y desde que lo conozco está con su proyecto de la Fundación Andrés Vázquez Gloria. Tenía otro proyecto que se llama Fractal, y siempre ha estado como muy activo y siempre pues buscando la manera de hacer que las cosas sucedan. Y pues nada más te quiero felicitar, y pues es un gusto tenerte aquí en mi pueblo, y pues ahorita platicando. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, soy Fabiola Sedano. Todo lo que mencionas de la labor que haces de ayudar a artistas no es nada sencillo. Yo vengo
de Arte, Arquitectura y Diseño, Centro Universitario de Guadalajara. Doy clases en artes plásticas precisamente, y precisamente veo las necesidades que jóvenes estudiantes caen en estas necesidades o en estos baches, o estas alternativas que a veces sí las hay, nada más que de repente también como estudiante, como creador o como artista, de repente se enconcha, se encierra mucho en su hacer o en su querer mostrar su trabajo. Y menciono todo esto porque igual yo me pongo a la disposición, porque el ser gestor no es fácil. Hay que, como bien mencionas, hay que conocer de todo, pero más que conocer de todo hay que tener una disposición, porque a veces también las condiciones en las que el gestor se enfrenta no son nada favorables, y hay que sacar el proyecto, hay que sacar no como una obligación, sino como una convicción de esto, ¿no? Entonces, sí es necesario tener esta solidez de que quiera ser un gestor cultural, no nada más de palabra, o no nada más de un proyecto, 2 proyectos y ya. Que también dentro de esto, no sé si sea adecuado o no sé mencionarlo, pero lo voy a mencionar, el decir que hay también licenciatura en gestión cultural por parte de la Universidad Virtual, y está la maestría de gestión cultural, cosa que de hecho a mí me tocó en el tiempo que surgieron las maestrías de gestión cultural, hace como unos 7, 8, 10 años más o menos, que salió esta necesidad precisamente de profesionalizar esta labor, cosa que antes no la había, y bueno, tiene realmente son pocos los años que se empieza a ver de esta manera ya más académica, más lineal, y así como menciona la otra persona que le interesa metodología, por supuesto que hay mucha información de esta área, pero desafortunadamente poco se conoce. Pero bueno, yo igual me incluyo a ese grupo de Face que vayan a crear y pues empezar a hacer intercambio de información. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguna otra? Bueno, yo sí me quedo con una duda. En el transcurso de toda la conferencia estuviste mencionando algunas cosas que yo lo resumiría algo como la democratización de la cultura. ¿Cuál es la relación que encontraríamos con el gestor cultural? Bien, la democratización de la cultura se basa en que los grupos solo se van empoderando de los cambios que quiere realizar en su sociedad. El gestor cultural, a fin de cuentas, simplemente funge como un vínculo donde de alguna manera tal vez se pueda concentrar la información y a partir de ahí empezar a tomar nuevos rumbos. En sí el gestor cultural es eso, es como el mediador de una serie de causas entre políticas, entre administrativos, entre sociología, entre una serie de cuestiones ahí bastante compleja. Por eso es que se hacen los grupos multitransdisciplinarios, porque cada uno tiene una cuestión que aportar. Digamos que el gestor cultural trata de tener esa apertura para entender las posiciones de todos, generar tal vez un proyecto, un documento donde se planteen posibles soluciones que están siempre bajo análisis de todos los involucrados y de la propia sociedad. Este es como el papel en sí que tiene y su relación. Muchas gracias. Bueno, felicitarte por la charla, muchas gracias por la información y preguntarte sobre tu opinión acerca de si deban grandes instituciones que se dedican a la educación, a la cultura, etcétera, si deban de ocupar esos cargos directivos que toman decisiones, gestores culturales que cumplan con ese perfil. Es evidente que colectivos y asociaciones y demás pues están involucrados gestores, pero normalmente esos cargos que son pues claves porque son los que manejan los recursos económicos, el financiamiento, pues normalmente no lo ocupan gente o personas que están dedicadas al arte o que no están familiarizadas con la gestión cultural. Sí, de hecho pues es algo de lo que los gestores nos quejamos mucho, tal vez por lo mismo joven de estas
carreras que hay, de esta profesionalización que hay en el ámbito, no hemos sabido todavía ocupar estos puestos. Creo que también no es como echarle la culpa a los otros de que estén ocupando el puesto, más bien es uno ponerse a trabajar para llegar a esos puestos. Yo siempre he sido de la idea de que lo que quieras hacer, ponte a hacerlo y busca cómo llegar a eso. Si no puedes, ok, llegarás a algo similar, a algo por el rumbo. Pero si uno nada más está esperando, llega con su currículum recién egresado y lo pone ahí y dice, vengo a que me contrates de esto y en la carrera me enseñaron a hacer esto y esto y esto, pero si no se conoce tampoco qué hace un gestor cultural, ¿cómo puede haber ahí una confianza? La confianza se va generando cuando alguien demuestra el trabajo, o una serie de gestores que vienen ya generaciones que empezamos a hacer algo de trabajo, la gente sabe qué es lo que hacemos y ahí es cuando vamos a ir ocupando estos espacios. Ahora, también no todas las personas que ocupan este tipo de puestos y que no tienen este perfil son malas. Hablemos por ejemplo, de el CASA, que es el Centro de las Artes de San Agustín Itla. El maestro Toledo lo crea, pero una abogada es quien lo maneja y lo maneja perfecto. Bueno, para mí es uno de los casos donde se hace gestión cultural y que se manejan a la perfección con recursos propios, con donaciones, con proyectos que ellos generan. Entonces sí, como que más bien es la intención que tengas tú. Pues no tanto, sí es la señora Margarita, sí, pero sí es como esta visión, ¿no? Las capacidades que tú tengas, pues reconócelas y si sabes que eres bueno para algo, métete a eso. Si ves que no eres, pues mejor dale chance a alguien que sí lo es. Gracias. Nuevamente yo. Sí. En lo que mencionan esto, y bueno, no quiero meterme mucho en la intervención anterior, es de que el gestor cultural, por supuesto que empieza a tener auge hace algunos años, digo que no más de 50 años de esto. Sin embargo, siempre ha habido, ahorita por la profesionalización que menciono, siempre ha habido gestores, pero estos gestores tenían sus otras áreas, por ejemplo, un arqueólogo, un antropólogo, un abogado, y de una u otra manera contribuían o contribuyen, siguen contribuyendo, en el caso lo que menciona, que esto sea más sólido, ¿no? En el área de la cultura, ya que el área de la cultura de repente se deja de lado, no funciona, no sirve, excepto para los asuntos protocolarios de a nivel internacional y demás. Pero el gestor cultural pues puede ser de todo, desde un estudiante puede ser un gestor cultural, no necesariamente que esté involucrado al 100%. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno llegue a difundir cierto evento, pues ya estás haciendo labor de gestión cultural, como ahora lo voy a comentar, que ahí próximamente en octubre va a haber un encuentro, no recuerdo si es el segundo o el tercero, de gestión cultural en Tlaquepaque, ¿no? Entonces, también de una u otra manera, y años anteriores que ya no se ha emitido los encuentros internacionales de gestión cultural. Entonces, de una u otra manera sí se sigue haciendo poco o bien se dejan esos tiempos rezagados, pero se sigue en esta búsqueda de la perfección o de la, no perfección, pero sí de la consolidación de esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bien. Me parece que ya estamos llegando casi a la finalización de esta charla, en atención a la siguiente actividad que hay. Yo quisiera, si hay algún otro comentario u otra pregunta, que sea muy, muy breve. ¿Ya? Bien, bueno, entonces agradecemos mucho nuevamente a Gilberto por compartir con nosotros todas estas cuestiones. Personalmente me ha servido mucho para también mi propio trabajo y de verdad muchísimas gracias. Gracias al Departamento de Artes, Humanidades y Culturas Extranjeras, así como a la división. Y yo pues hago entrega a Gilberto Poblano de una modesta constancia por esta valiosa participación como conferencista en las Jornadas Internacionales de Psicología y Humanidades con la
charla, La tarea del gestor cultural, que se llevó a cabo el día de hoy, 1 de julio, en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2015. Firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de este centro universitario, y pues no me resta más que agradecerles a ustedes su gran y valiosa presencia y a Gilberto hacerle la entrega nuevamente llena de gratitud. Muchas gracias.